Bien, pero entonces vemos cómo Lot decidió ir a un lugar equivocado, a Sodoma y a Gomorra. Y después, por causa de sus decisiones, sufrió. Y ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó durante su estancia en Sodoma y Gomorra. Pero después fíjese el resultado. Estaba en su mente que había sido de alguna manera trastornada, queriendo ofrecer a sus hijas a la perversidad. Y no solo eso, sino que tuvo que escapar perdiendo aparentemente a dos de sus hijas y a sus yernos en Sodoma y Gomorra, que fueron destruidos, y después perdió a su esposa, y después sus hijas cometieron un grave pecado con él por causa de que cometieron incesto con él para que ellas pudieran tener, digamos que, descendencia a través de su padre, que no era el propósito de Dios, no era la manera de Dios. No sé cuál fue la perversidad en sus mentes y en sus corazones de estas mujeres, pero tan es así que el resultado de la descendencia de ellos fueron dos pueblos que siempre fueron causantes de problemas y de obstáculos para el pueblo de Israel. Ahora, acompáñenme por favor y vamos a terminar en esto. Vamos a ir a Lucas capítulo 17 antes de ir a segunda de Pedro capítulo 2. En Lucas capítulo 17, solo quiero comentarlo, el Señor Jesucristo hace mención de Lot. Dice, por lo mismo que ocurrió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Y después el mismo Señor Jesucristo dice en el versículo 33, acordaos de la mujer de Lot, todo el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que la pierda la conservará. Así es que el Señor Jesucristo um, hace una anotación o hace un recordatorio respecto a lo que sucedió a la mujer de Lot, y después dice, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida la conservará. Es decir, el Señor Jesucristo está diciendo, el que quiera salvar su vida por sí mismo, sin creer, sin venir a mí. La mujer de Lot no creyó la palabra. La mujer de Lot no hizo conforme a la palabra de los ángeles y perdió su vida. Los que no crean en Jesús o los que no creen en Jesús no quieren escuchar la palabra, queriendo ganar sus vidas en la soberbia, en la vanidad, en la autosuficiencia, en sus propias justicias, perderán sus vidas. Pero todo aquel que pierda su vida, es decir, que no se considere a sí mismo capaz de ser salvo, pero necesita creer en Jesús. Todo aquel que diga, yo necesito creer en Jesús, y entonces perderá su vida. ¿Por qué perderá su vida? Porque dice la Escritura en Romanos capítulo 6, que nosotros, los que hemos creído en Jesús, nos hemos identificado en su muerte, sepultura y resurrección. Nuestra vieja naturaleza, nuestra antigua vida de pecado, murió juntamente con Cristo en la cruz y resucitamos a una nueva vida. Por eso somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Bien, ahora por último vamos a 2 de Pedro capítulo 2, versículo 7. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 7. Y dice así, si Dios rescató al justo Lot, si Dios rescató al justo Lot, o dicho de otra manera, si Dios rescató a Lot, que era justo, pero fíjese cómo sufrió Lot, o fíjese que era de acuerdo a lo que el apóstol Pedro predica en su carta, o escribe en su carta, fíjese cuál era la situación en la que Lot vivía. Dice, si Dios rescató a Lot, que era justo, pero que estaba abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo Lot, por lo que veía y oía, mientras vivía entre ellos diariamente, sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos, por los hechos inicuos
gente de Sodoma y Gomorra. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Una vez más, dice, si Dios rescató a Lot, que era justo, abrumado por la conducta sensual de los hombres libertinos, porque Lot, que era justo, por lo que veía y oía, mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por hechos inicuos. ¿Por qué es importante aprender de esto? Porque aunque Lot tenía un alma justa, como dice la Escritura, pero Lot no era un hombre nacido de nuevo, porque Jesús no había venido a la cruz, Jesús no había enviado su Espíritu Santo, Jesús no nos había dado aún el poder, o no había dado aún el poder de ser hechos nacidos de nuevo por la voluntad de Dios, de ser hechos hijos. Pero dice la Escritura que Lot era justo, así como Abraham era justo, pero es importante que entendamos algo. Abraham fue justificado por la fe. Abraham fue justificado por la fe. Así es que, aunque Lot era justo, dice, sufría su alma por lo que oía y veía, porque mientras él veía y oía lo que sucedía en Sodoma y en Gomorra, era abrumado por la conducta sensual, era abrumado por la conducta sensual en los sentidos de los hombres, era abrumado. Dice, y diariamente sentía su alma justa atormentada por todo lo que sucedía ahí. La pregunta es, ¿usted quiere sufrir de la misma manera? ¿Usted quiere ser atormentado continuamente? ¿Usted quiere sufrir, ser abrumado, sufrir, vivir atormentado? Usted y yo no podemos impedir que los pájaros, que las aves vuelen encima de nosotros, es decir, en el cielo. Pero sí podemos impedir que esas aves que vuelan en el cielo hagan nido sobre nuestra cabeza. Pero, ¿cómo vamos a impedir que la impiedad, que las injusticias, que el caos y las tinieblas de este mundo nos atormenten si no impedimos involucrarnos, ceder nuestra vista y nuestros oídos a todo lo que en este mundo se nos ofrece? Hay un dicho que dice por ahí, que dicen por ahí, dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos anda, más o menos dice así, va a aprender a aullar. Es decir, si somos creyentes nacidos de nuevo, pero no somos diligentes en el Señor, vamos a permitir que todo lo que hay en este mundo, que no sea la bendición y la bondad, la gracia que Dios nos ha dado, entonces esté intentando abrumarnos. Si nosotros no somos diligentes, inconsciente o conscientemente, vamos a tener la posibilidad de inclinar nuestros ojos y nuestros oídos y todo lo que somos, nuestros sentidos, a un mundo que es perverso, que es inicuo, que está en caos y en tinieblas. Y aunque decir estas palabras, caos, tinieblas, iniquidad, perversión, son palabras fuertes aún, sutilmente el enemigo de nuestras almas, el príncipe de la potestad del aire, es lo que está haciendo y causando. Y aunque a veces las cosas parecen bonitas y se oyen de una manera bonita, la realidad es de que si no provienen de Dios, son perversión, son locura, son engaño, son mentira,
Son cosas sutiles, artimañas del enemigo para engañar aún a los creyentes. Así es que, ¿cómo podemos disfrutar paz y libertad y verdad? ¿Cómo podemos disfrutar salud y bienestar? Si usted es un creyente nacido de nuevo, hay una influencia nueva dentro de su ser. Hay una influencia que quiere fluir. Esa influencia es el Espíritu de Cristo, siendo uno con su Espíritu nuevo, nacido de nuevo. En nuestro interior está el Espíritu de Cristo queriendo fluir con todo el potencial, con toda la libertad. Dice la Escritura en Colosenses capítulo 1 que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Dice la Escritura también en Colosenses que el diablo fue derrotado por la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en la cruz, en el Calvario. Y fue expuesto, y fue avergonzado, y no tiene ningún poder. Y también dice la Escritura que el diablo está debajo de nuestros pies. Pero también la palabra dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no es que no podamos salir, y no es que debemos de tener miedo si estamos operando y actuando en este mundo, no, pero necesitamos entender qué es lo que ha sucedido con nosotros, qué es lo que mora en nosotros y qué es lo que está disponible y listo para fluir. Pero esta bendición no puede fluir de nosotros a través de nosotros hacia nuestra alma y nuestro cuerpo si nosotros impedimos que fluya. ¿Y cómo impedimos que la bendición de Dios fluya a través de nuestras vidas? Cuando nosotros en nuestra manera de pensar permitimos ser abrumados por toda clase de engaños y mentiras, aparentemente cosas buenas, educables, científicas, razonables y algunas otras cosas perversas, pero permitimos que esas cosas nos abrumen de tal manera que nos hagan sufrir. ¿Por qué? Porque aunque el engaño, la mentira, la enfermedad, la escasez, la vergüenza, el rechazo, la maldición, todas esas cosas, de todas esas cosas fuimos redimidas, pero este mundo está queriendo causar todas estas cosas y esas cosas quieren levantarse en contra de nosotros cuando no tienen poder, a menos que tú les permitas y les des el poder para que vengan a saludar tu vida, para que vengan a convivir con tu vida, para que vengan a ser parte de tu vida, pero no tienen poder. Hay quien dice que sufre de todas estas adversidades y de todas estas calamidades cuando se sale de la protección de Dios. Es como si habitáramos en un paraguas y estuviéramos debajo del paraguas bajo la protección de Dios, pero cuando nos salimos del paraguas, entonces nos enfrentamos a un mundo de adversidad y de pena y de sufrimiento, aunque aparentemente sea un mundo bueno, al menos delante de los sentidos, delante de la carne, pero nos salimos de la protección y entonces somos afectados porque Dios ya no nos puede proteger porque nosotros mismos nos salimos de la protección. Y no necesariamente es así. Quizá en el antiguo pacto así era, pero ahora no funciona así en Cristo. Cristo mora en nosotros. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Toda la plenitud de Dios mora en nosotros. Dios nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Pero, ¿cómo puedo beneficiarme de la protección y de toda la bendición de ser libre de salud, de vivir en salud divina, en bienestar, en aceptación, en gozo, en alegría? En cada una de las áreas de mi vida, en libertad. Cuando confío, cuando creo, cuando no permito que este mundo me abrume, cuando me sumerjo en la palabra. Cuando me sumerjo entendiendo continuamente lo que soy en Cristo, entonces me veo en el espejo de la gloria de Cristo que está en la palabra. Entiendo mi identidad, me veo continuamente en Él. Usted no puede salir de su casa pensando o sintiendo que está bien peinado y bien arreglado, solo sintiendo. Usted tiene que verse en un espejo para saber si está bien peinado y bien arreglado. No se trata de sentir que está bien peinado, no se trata de sentir que está bien arreglado, se trata de comprobar, de verificar. Y aunque un espejo no es un reflejo exacto,
no es algo exacto de lo que somos, pero es algo muy aproximado, muy casi exacto. Un espejo no representa o no refleja, es un reflejo, no representa exactamente lo que somos de una manera perfecta, pero es muy aproximado. Porque a fin de cuentas un espejo es una obra humana, pero la palabra de Dios sí es una representación perfecta de lo que somos en Cristo. La palabra de Dios, la escritura, sí es una representación perfecta de lo que usted y yo somos en Cristo. De tal manera que cuando abrimos nuestras Biblias, y como dice la escritura en 2 de Corintios 3:18, que dice la escritura, 2 de Corintios 3:18, dice, empero nosotros todos, a cara descubierta, con la cara descubierta, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, en la misma imagen de Jesús, como por el Espíritu del Señor. Es la palabra operando en nuestras vidas. Pero si nosotros negligentemente permitimos que todas las cosas nos abrumen, entonces, ¿cómo podemos escapar si nosotros mismos nos estamos sometiendo, sujetando a estas cosas? Y si Lot era atribulado y atormentado, si nosotros conscientemente permitimos estas cosas, vamos a ser atormentados, vamos a ser atribulados. No nos salimos de la protección, simplemente no nos podemos apropiar de la protección y de la bendición porque no estamos creyendo, porque las cosas de este mundo nos están atribulando. Ahora, dice la Escritura, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, dice la Escritura que si por causa de un hombre reinó la muerte, ¿cuánto más reinarán en vida? Dice el versículo 17 de Romanos capítulo 5. Dice, porque si por el delito, dice, porque el delito de uno reinó la muerte, por uno mucho más los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia reinarán en vida por uno, que es Jesucristo. Es decir, si por Adán reinó la muerte, ¿cuánto más reinarán en vida los que reciban de la abundancia de la gracia y del regalo de la justicia de Cristo? Así es que tú y yo fuimos no a ser abrumados, tú y yo no fuimos a ser atormentados en nuestra alma, tú y yo fuimos llamados a reinar en vida por causa de lo que Cristo hizo. Pero es muy importante que entendamos que si no le permitimos a Dios, a través de su palabra, que Él opere con todo su poder, y no permitimos que el fluir del Espíritu de Dios, que solo puede fluir cuando vemos en un espejo lo que somos, lo que fuimos llamados a hacer, qué podemos hacer, qué podemos tener, entonces vamos a impedir que la bendición que fluye en nosotros, tenemos una conexión divina con el Espíritu de Cristo, somos espirituales. Pero si no ponemos nuestros ojos, nuestros oídos y todos nuestros sentidos a que sean sumergidos, a que queden convictos por la palabra de Cristo, entonces vamos a permitir que agentes externos, no desde nuestro interior, sino desde el exterior, vengan a abrumarnos y quieran afectar nuestras vidas. Nada de estas cosas tienen autoridad y poder sobre ti, a menos que tú decidas darle esa autoridad. Pero si tú y yo somos diligentes como Abraham, Abraham no fue un hombre perfecto, pero creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Tú y yo no podemos aspirar a caminar en nuestras propias obras siendo perfectos. Tenemos un espíritu perfecto, Cristo mora en nosotros y es perfecto, pero cuando nosotros ponemos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón en el espejo de la palabra y vemos a cara descubierta como lo que somos la justicia de Dios en Cristo, entonces podemos ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús. Así es que si te abruman las cosas, si te están aconteciendo cosas en tu vida, si estás sufriendo en tu vida, no es por causa de que Dios esté tratando contigo de esa manera. Dios no trata de la misma forma a los justos y a los impíos.
aunque estamos en una dispensación del amor de Dios para ser manifestado en la vida de las personas cuando creen en Jesús. No permitas sumergirte en la depresión, no permitas sumergirte o no permitas que la depresión te hunda, o que la escasez te hunda, o que la enfermedad te hunda, o que los malos hábitos o el pecado te hundan o te destruyan. Recuerda, no fuiste llamado a ser destruido, a ser robado, no fuiste llamado a ser sacudido por las cosas de las cuales Cristo nos redimió, fuiste llamado a reinar en vida. Así es que, si permanecemos en la fe, si entendemos que hemos sido justificados, no descendamos a este mundo como lo hizo Lot. Siendo justo, descendió a Sodoma y a Gomorra. No descendamos, sino aspiremos. Prosperar significa anhelar o desearlo o apropiarse de lo más alto deseado. Y lo más alto deseado para nosotros es Jesús. Por eso el Señor dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo más alto deseado para nosotros es Jesús. Y vivir en la vida abundante de Cristo, en lo mejor de Dios y a la manera de Dios, tiene que ver con Jesús y tiene que ver con su palabra. Se trata de Jesús, no se trata de mí. Cuando pongo mis ojos en Jesús, cuando permito que la palabra o insisto que mis sentidos se sumerjan en la palabra de continuo en mi mente y en mi boca, en mis oídos y en mi corazón, de continuo, cosas extraordinarias sucederán y entonces tú podrás actuar con perfecta libertad cuando has permanecido en la palabra, cuando has permanecido en la verdad, conocido la verdad, para reinar en vida, cuando la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de Cristo están siendo parte de ti, te están sobrecogiendo, están sobreabundando en ti y estás impidiendo con ello que las cosas de este mundo vengan a abrumarte, que las cosas de este mundo vengan a afligir tu alma, porque Cristo Jesús fue afligido en la cruz del Calvario. Cristo Jesús impidió que la ira de Dios viniera a actuar en el fin de los tiempos sobre todos los hombres, porque Él sufrió tal contradicción de pecadores. Cristo Jesús sufrió el castigo, el juicio de Dios. Dice la Escritura, el castigo que era necesario para darnos paz, Cristo Jesús lo sufrió. Fue herido por tus transgresiones y las mías, por tus pecados y los míos. Y dice la Escritura que en la obra terminada, completa y perfecta, en la cruz, en su muerte, sepultura y resurrección, nos ha justificado. Él resucitó para justificarnos, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bendición, porque nos has dado esa bendición que está lista para fluir desde nosotros. Tú produces el querer como el hacer por tu buena voluntad y te pedimos en el nombre de Jesús que tu sabiduría, en el nombre de Jesús, que proviene de tu palabra y de tu Espíritu Santo, causen que podamos entender y conocer todas las cosas que nos han sido dadas, Señor, y actuemos en consecuencia en el nombre de Jesús. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. Somos en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo de la abundancia tu gracia y el regalo de tu justicia, podemos declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.